Mi padre lo llamó una caída inofensiva por las escaleras. Estuve en coma por 9 meses y él vendió mi empresa. Ahora estoy destruyendo su imperio. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fue a mi padre contando dinero junto a mi cama. No metafóricamente. Dinero real. Billetes de 100 euros esparcidos por la mesa del hospital. Sus dedos manicurados organizándolos en pilas ordenadas mientras las máquinas pitaban mis signos vitales. No se dio cuenta de que estaba consciente por 30 segundos completos. Suficiente tiempo para verlo sonreír por cualquier suma que hubiera alcanzado. Suficiente tiempo para verlo meter los billetes en una cartera de cuero con iniciales que no eran suyas. Cuando finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, su expresión no cambió a alivio o alegría. Parpadeó hacia algo más cercano a la molestia, tal vez cálculo, antes de arreglar su cara en preocupación y llamar a la enfermera. Ese momento me lo dijo todo, aunque mi cerebro dañado tomaría días para entender lo que había presenciado. El neurólogo explicó mi condición en términos que parecían diseñados para devastar. Lesión cerebral traumática severa con inconsciencia prolongada, durando 9 meses y 4 días. Hemiplegia del lado derecho, que significaba parálisis. Afasia expresiva, que significaba que mis palabras salían distorsionadas y mal. Deterioro cognitivo significativo, requiriendo rehabilitación completa con pronóstico incierto para recuperación. Fue cuidadosa de no usar la palabra permanente, pero podía verla flotando detrás de su simpatía profesional. Mi brazo derecho yacía muerto contra las sábanas, dedos curvados en una garra inútil. Mi pierna derecha estaba rígida con contracciones después de meses sin movimiento. Cuando traté de preguntar qué pasó, los sonidos de mi boca eran espesos y arrastrados, apenas reconocibles como lenguaje. El neurólogo miró a mi padre antes de responder, y esa mirada hizo que mi estómago se contrajera con una ansiedad que aún no podía articular. Mi esposa, Natasha, parecía vaciada por dentro, su cara demacrada y envejecida más allá de los 9 meses que había estado inconsciente. Sostuvo mi mano izquierda funcional y sollozó, diciéndome que pensó que nunca despertaría, que los doctores dijeron que mis posibilidades disminuían cada mes que pasaba. Pero cuando traté de apretar su mano en respuesta, cuando intenté decir su nombre, se estremeció ligeramente al sonido distorsionado que produje. Vi algo en sus ojos que me asustó más que mi parálisis, algo que parecía casi como culpa mezclada con resignación. Mi padre estaba detrás de ella con una mano en su hombro, en un gesto que parecía demasiado familiar, demasiado íntimo para un suegro consolando a la esposa de su hijo. Cuando lo miré inquisitivamente, incapaz de formar palabras, sonrió y dijo que discutiríamos todo cuando estuviera más fuerte. La forma en que dijo más fuerte se sintió como una amenaza. Doctora Yolanda Park, mi fisioterapeuta, fue brutalmente honesta de una manera que el neurólogo no había sido. Examinó mi lado derecho paralizado y explicó que 9 meses de inmovilidad habían causado atrofia muscular severa y contracciones articulares que requerirían terapia agresiva con expectativas limitadas. Dijo que necesitaría reaprender funciones motoras básicas como sentarme, pararme y caminar, que mi brazo derecho podría nunca recuperar función útil, que mi habla mejoraría, pero tal vez nunca volvería a la normalidad. Cuando trató de ayudarme a sentarme erecto, mis músculos del core fallaron completamente, y colapsé de lado, vomitando por vértigo mientras ella sostenía mi peso. Había sido corredor de maratón antes de la caída, completando Boston en menos de 3 horas, solo 6 meses antes de mi accidente. Ahora no podía controlar mi propio torso. Preguntó si recordaba lo que pasó, y cuando negué con la cabeza, intercambió una mirada con mi padre que definitivamente noté, pero no pude interpretar. Antes de la caída, había sido fundador y director ejecutivo de Archer Dynamics, una empresa de robótica que construí desde mi dormitorio del MIT, en una empresa de 47 millones de euros. Nos especializábamos en extremidades protésicas controladas neuralmente, tecnología que leía señales cerebrales para operar brazos y piernas artificiales con precisión sin precedentes. La ironía de mi situación no era sutil. Creé dispositivos para restaurar movilidad para amputados, y ahora no podía mover mi propio lado derecho. Habíamos cerrado financiamiento Serie C 3 semanas antes de mi accidente. Dinero destinado para expandir en interfaces directas, cerebro-computadora, que podrían revolucionar el tratamiento para pacientes con parálisis. Tenía 231 empleados, asociaciones con 6 sistemas hospitalarios importantes y una línea de productos que analistas valoraban en $500 millones. Esa era la vida que había estado viviendo 9 meses atrás. Ahora estaba aprendiendo que esa versión de David Archer ya no existía de ninguna manera significativa. Mi padre, Richard Archer, me visitaba todos los días durante mi primera semana de conciencia, siempre impecablemente vestido en trajes que no reconocía de su guardarropa anterior, portándose con una confianza que parecía amplificada en lugar de disminuida por mi catástrofe. Había sido corredor de bienes raíces comerciales de nivel medio antes de mi accidente, exitoso suficiente, pero no rico. El tipo de hombre que manejaba un Lexus de 3 años y pertenecía a un club de golf decente sin ser miembro de ningún lugar prestigioso. Ahora usaba zapatos italianos hechos a medida y un reloj que reconocí como Patek Philippe, que valía más que su ingreso anual solía ser. Cuando logré balbucear una pregunta sobre su apariencia, se rió y dijo que los negocios habían ido bien últimamente, que había hecho algunas inversiones inteligentes. La manera en que dijo inversiones mientras me miraba hizo que mi mano funcional se cerrara en un puño. Natasha trajo mi laptop el 5º día, diciendo que pensó que podría ayudar con la rehabilitación cognitiva si trataba de usar tecnología familiar. Mi mano izquierda aún podía operar un trackpad torpemente, y mis ojos podían enfocar en la pantalla a pesar de alguna visión doble persistente. Abrí mi email primero y encontré 9 meses de mensajes, cientos de ellos,
comenzando con correspondencia comercial normal y gradualmente cambiando a confusión, luego preocupación, luego pésames. Cuando la gente se enteró de mi coma, pero también había avisos legales, alertas automatizadas de varias cuentas comerciales, mensajes de abogados que nunca había contratado usando terminología que no podía comprender completamente con mi cognición deteriorada. Traté de hacer clic en el email de mi empresa y encontré la cuenta desactivada, acceso denegado, credenciales inválidas. Cuando miré a Natasha confundido, comenzó a llorar y dijo que hablaríamos de eso cuando estuviera más fuerte. Esa frase otra vez, cuando estés más fuerte, como una puerta siendo cerrada y bloqueada. Logré escribir Archer Dynamics en un motor de búsqueda usando escritura de cazar y picotear con mi dedo índice izquierdo. El proceso agonizantemente lento y frustrante. El primer resultado fue un comunicado de prensa fechado 6 semanas después de mi caída. Archer Dynamics, adquirida por Meridian Ventures en trato histórico. Pionero de la tecnología, transiciona a nuevo liderazgo después del trágico accidente del fundador. Lo leí 3 veces. Mi cerebro dañado luchando para procesar las palabras adquirida significaba vendida. Mi empresa había sido vendida mientras estaba inconsciente. Hice clic en otro artículo que explicaba los términos. 47 millones de euros. Todos los activos transferidos. Todo el personal retenido. Transición perfecta elogiada por analistas de la industria. El director ejecutivo de la empresa adquiriente dio una cita sobre honrar mi legado mientras llevaba la tecnología a nuevas alturas. Había una foto con el artículo mostrando la ceremonia de firma. Mi padre estaba en el centro estrechando las manos con el director ejecutivo de Meridian, sonriendo ampliamente, rodeado de abogados y ejecutivos. La descripción lo identificaba como Richard Archer, autoridad interina durante la crisis médica del fundador. Mis manos estaban temblando tanto que apenas podía controlar el trackpad. Pero seguí buscando, encontrando más artículos sobre la venta, piezas de análisis discutiendo la evaluación, blogs de tecnología debatiendo si Meridian había pagado demasiado u obtenido una ganga. Cada artículo mencionaba a mi padre como la persona que había negociado el trato, que había tomado la decisión de vender, que había firmado los papeles. Encontré una entrevista que había dado a una publicación comercial donde habló sobre la difícil decisión de dejar ir mi sueño. Cómo se había consultado extensivamente con profesionales médicos que dijeron que mis posibilidades de recuperación significativa eran mínimas. Cómo vender a Meridian aseguró que mis empleados mantuvieran sus trabajos y mi tecnología continuara desarrollándose. Sonaba noble y autosacrificial en la entrevista. Un padre devoto tomando decisiones imposibles. El periodista se lo había tragado, escribiendo un perfil simpático sobre el deber familiar durante la tragedia. Quería gritar, pero solo podía producir un gemido distorsionado que hizo correr a las enfermeras. Natasha me encontró hiperventilando con la laptop abierta en artículos sobre la venta de mi empresa, y trató de quitarme el dispositivo, diciendo que aún no estaba listo para esta información, que mis doctores habían advertido contra revelaciones estresantes durante la recuperación temprana. Me aferré a la laptop con mi mano funcional y balbuceé preguntas que salieron casi incomprensibles, pero entendió lo suficiente. Se sentó en el borde de mi cama de hospital, viéndose derrotada, y explicó lo que había pasado. Después de mi caída, había sido puesto en un coma médicamente inducido para reducir la hinchazón del cerebro, y ese coma había sido extendido múltiples veces mientras se desarrollaban complicaciones. Mi padre se había presentado como mi pariente más cercano para decisiones médicas porque mi matrimonio con Natasha era relativamente reciente, solo 18 meses al momento del accidente, y había reclamado que la autoridad parental superaba la autoridad conyugal dada mi condición. Había convencido a los doctores de que no tenía directivas anticipadas, y que como mi padre, debería tomar decisiones sobre mi cuidado y asuntos comerciales. El mecanismo legal que mi padre había usado era algo llamado tutela de emergencia, explicó Natasha entre lágrimas. Había ido a la corte dentro de 3 semanas de mi accidente, presentando testimonio médico de que estaba incapacitado indefinidamente, y obtenido autoridad temporal sobre mis asuntos personales y comerciales. El juez se la había otorgado porque estaba inconsciente e incapaz de contestar nada, porque mi padre se presentó como un padre preocupado tratando de prevenir que el trabajo de mi vida colapsara, porque la situación parecía directa y sensible al tiempo. Con esa tutela, había ganado acceso a mis cuentas, mi empresa, mis activos, todo. Había contratado abogados especializados en transacciones corporativas y había negociado la venta de Archer Dynamics mientras yacía inconsciente y muriendo. El dinero de la venta, 47 millones de euros, había ido a cuentas que controlaba como mi tutor. Natasha dijo que había tratado de luchar contra eso, había contratado su propio abogado, pero había sido superada por el equipo legal de mi padre y abrumada por la crisis médica de mi muerte potencial. Pasé 3 días procesando esa información, mi cerebro dañado, luchando para sostener todas las piezas simultáneamente y entender sus implicaciones. Mi padre había vendido mi empresa sin mi consentimiento mientras estaba inconsciente, tomado control de 47 millones de euros que me pertenecían, y hecho todo bajo la ficción legal de proteger mis intereses. La tutela se suponía que era temporal, explicó Natasha, solo hasta que despertara o fuera declarado permanentemente incapacitado. Pero ahora que estaba consciente, los términos deberían cambiar. Ya había contactado a un abogado sobre presentar una petición para la disolución de la tutela, para restaurarme al control de mis propios asuntos. Cuando pregunté dónde mi padre reclamaba que había ido el dinero, se puso muy callada y dijo que la mayoría supuestamente estaba siendo mantenida en fideicomiso para mi cuidado a largo plazo, pero la contabilidad era vaga y su abogado sospechaba irregularidades significativas. Mi rehabilitación cognitiva comenzó en serio durante la segunda semana de conciencia, trabajando con un especialista llamado Dr. Kenji,
quien evaluó la extensión de mi daño cerebral y desarrolló protocolos de tratamiento. Condujo pruebas que revelaron tanto el daño como lo que permanecía intacto. Mi coeficiente intelectual había caído de los 140 a algo alrededor de 110. Aún funcional, pero ya no excepcional. Mi velocidad de procesamiento era aproximadamente la mitad de lo que había sido, significando que pensaba y reaccionaba lentamente, necesitando tiempo extra para entender información compleja. Mi memoria de trabajo estaba deteriorada, haciendo difícil mantener múltiples piezas de información simultáneamente o seguir conversaciones largas. Pero mis memorias a largo plazo estaban principalmente intactas, y mi personalidad y respuestas emocionales parecían preservadas. Dr. Kenji dijo que mejoraría con terapia, pero probablemente nunca regresaría a mi nivel cognitivo previo, que 9 meses de coma habían causado muerte neuronal permanente que no podía ser revertida. La terapeuta ocupacional me enseñó estrategias compensatorias para mis déficits cognitivos, usando ayudas externas como notas detalladas y grabaciones, ya que mi cerebro no podía procesar todo en tiempo real más. Me mostró cómo dividir tareas complejas en pasos más pequeños, cómo usar temporizadores y listas de verificación para manejar lo que mi función ejecutiva deteriorada no podía manejar automáticamente. Esta era mi nueva realidad, vivir como alguien con lesión cerebral traumática. Porque eso era exactamente lo que era. Había construido una empresa de 47 millones de euros a través de brillantez cognitiva y procesamiento mental implacable. Ahora necesitaba instrucciones escritas para recordar mi horario de terapia diario. La terapeuta ocupacional era amable y profesional, pero vi lástima en sus ojos cuando me miraba. Vi su reconocimiento de que mi vida previa había terminado, y esta versión disminuida era todo lo que volvería a ser. Mi padre vino a visitarme el día 16 de mi conciencia, y esta vez estaba preparado. Hice que Natasha grabara la conversación en su teléfono sin decírselo. Se sentó en la silla del visitante usando otro traje caro y preguntó cómo me sentía con falsa alegría que me erizó la piel. Había estado practicando el habla con mi terapeuta y podía producir oraciones semi-inteligibles si hablaba lentamente y me concentraba en la articulación. Le pregunté sobre la venta de la empresa, sobre la tutela, sobre dónde estaba mi dinero. Su expresión cambió sutilmente. La máscara de preocupación resbaló lo suficiente para que pudiera vislumbrar cálculo debajo. Explicó que vender Archer Dynamics había sido necesario para asegurar que la tecnología no muriera con mi incapacitación, que los empleados necesitaban estabilidad, que Meridian había ofrecido términos generosos. Dijo que el dinero estaba siendo cuidadosamente manejado para mi beneficio, que mi cuidado a largo plazo sería caro, que estaba protegiendo mis intereses como cualquier padre haría. Pregunté específicamente sobre los 47 millones de euros, arrastrando las palabras a través de la pregunta, pero haciéndome lo suficientemente claro. La mandíbula de mi padre se tensó y dijo que la contabilidad era complicada, que cantidades significativas habían ido a honorarios legales y gastos médicos, que la tutela requería manejo financiero cuidadoso, con supervisión de la corte. Sus respuestas eran vagas y ensayadas, las respuestas de alguien que se había preparado para estas preguntas. Pregunté cuándo terminaría la tutela, ahora que estaba consciente, y dijo que mis doctores necesitaban certificar que había recuperado capacidad suficiente para manejar mis propios asuntos, que actualmente mi deterioro cognitivo significaba que aún requería un tutor para protegerme de tomar decisiones pobres. La forma en que dijo decisiones pobres mientras me miraba hizo que la rabia burbujeara a través de mi cognición deteriorada. Estaba argumentando que estaba demasiado dañado cerebralmente para controlar mi propia vida y dinero, y estaba usando mis discapacidades obvias como evidencia. La abogada de Natasha se llamaba Simone Washington, una abogada de derechos de discapacidad especializada en casos de abuso de tutela y con reputación de defensoría agresiva. Se reunió conmigo durante la tercera semana, revisó los registros médicos y documentos legales, y su expresión se volvió progresivamente más enojada mientras absorbía la situación. Explicó que la tutela de mi padre había sido otorgada bajo circunstancias de emergencia sin proceso adversarial apropiado, que normalmente un tutelado propuesto obtiene su propia representación legal y evaluación, pero había estado en 1900 coma y por tanto incapaz de participar. Ahora que estaba consciente, tenía el derecho de desafiar la tutela y peticionar por su disolución. La carga sería mía de probar que tenía capacidad suficiente para manejar mis asuntos. Pero Simone dijo que mis pruebas cognitivas mostraron que estaba claramente competente a pesar de mis déficits. El problema era que mi padre lucharía contra la disolución porque terminar la tutela significaba perder control de mi dinero. Simone solicitó una contabilidad completa de las finanzas de la tutela de los abogados de mi padre, que estaban legalmente obligados a proporcionar. Los documentos llegaron 2 semanas después, y la expresión de Simone al revisarlos confirmó mis sospechas. La contabilidad mostró que de los 47 millones de la venta de Archer Dynamics, aproximadamente 31 millones supuestamente estaban siendo mantenidos en cuentas de inversión manejadas para mi beneficio, pero 16 millones habían sido gastados o distribuidos durante los 9 meses de mi coma. Simone revisó los gastos línea por línea, destacando artículos que parecían cuestionables o excesivos. Había 3 millones pagados a mi padre mismo como honorarios de tutor, que dijo era salvajemente desproporcionada a las tarifas estándar. Había 2 millones en honorarios legales al bufete que había manejado la venta de la empresa y la tutela, que parecía inflado. Había compras de propiedades listadas como activos adquiridos para mi beneficio, incluyendo una casa de 4 millones de euros que resultó estar a nombre de mi padre, y una propiedad vacacional en Aspen, valorada en 2 millones, sobre la cual mi padre había estado publicando en redes sociales. La documentación mostró transferencias regulares a cuentas pertenecientes a mi padre, descritas vagamente como reembolsos por gastos incurridos en mi nombre, o compensación por su tiempo manejando mis asuntos. Simone dijo que estas distribuciones eran claramente excesivas y probablemente fraudulentas,
que los tutores se suponía que fueran compensados razonablemente, pero lo que mi padre había tomado equivalía a saqueo. Encontró transferencias a cuentas pertenecientes a la nueva novia de mi padre, una mujer llamada Desiree Valdés, de quien nunca había oído antes de mi coma, descrita en la contabilidad como coordinadora de cuidado contratada, a pesar de no tener credenciales médicas. Había compras de lujo, incluyendo joyas, carros, viajes, todas justificadas en el papeleo como necesarias para mantener mis activos o manejar mi cuidado, pero obviamente gastos personales. Mi padre había tratado mis 47 millones como su cuenta bancaria personal, tomando lo que quería y creando justificaciones en papel después. El artículo más perturbador que Simón encontró fue un contrato que mi padre había firmado en mi nombre con una instalación médica llamada Pinehurst Extended Care, un hogar de ancianos a largo plazo para pacientes vegetativos y mínimamente conscientes. El contrato firmado 6 meses dentro de mi coma me había comprometido a residencia indefinida en Pinehurst con términos de pago de 48.000 euros mensuales retirados de mis cuentas de tutela. Simón explicó que mi padre aparentemente había estado planeando almacenarme en esa instalación permanentemente, manteniéndome como un tutelado perpetuo mientras drenaba mis cuentas durante décadas. La única razón por la que no estaba allí ahora era que inesperadamente desperté 3 meses antes de la fecha de transferencia planeada. Si hubiera permanecido en coma otras 12 semanas, habría sido movido a Pinehurst y mi padre habría continuado su robo sistemático indefinidamente. Los términos del contrato incluían cláusulas sobre mi padre, manteniendo autoridad de tutela completa, sin importar cualquier mejora menor en mi condición. Lenguaje que habría hecho casi imposible escapar de su control, incluso si hubiera despertado después de la transferencia. Presenté una petición para terminar la tutela durante la 6ª semana de mi conciencia, con Simón representándome y presentando evidencia médica de que poseía capacidad suficiente para manejar mis asuntos, a pesar de mis discapacidades. Los abogados de mi padre respondieron presentando contramociones, argumentando que permanecía severamente deteriorado y requería protección continuada, presentando sus propios expertos médicos que enfatizaron mis déficits cognitivos y discapacidades físicas. El juez programó una audiencia probatoria para 6 semanas después, lo que significaba que permanecería bajo tutela hasta entonces, mi padre reteniendo control de mis finanzas y autoridad legal. Simón me advirtió que durante este periodo, mi padre podría tratar de transferir más activos o crear obstáculos adicionales, que estaría motivado a reforzar su posición antes de enfrentar escrutinio judicial. Presentó una moción de emergencia para congelar todas las cuentas de tutela y prevenir cualquier distribución adicional, que el juez otorgó parcialmente, deteniendo nuevas transferencias grandes, pero permitiendo pago continuado por mis gastos médicos legítimos. Mi fisioterapia progresó lenta y frustrantemente durante este periodo. Dra. Park trabajó conmigo diariamente tratando de restaurar alguna función a mi lado derecho paralizado, usando estimulación eléctrica y ejercicios de movimiento repetitivo para reconstruir vías neuronales dañadas por la lesión cerebral tipo derrame. Logré recuperar movimiento mínimo en mi pierna derecha, suficiente para asistir con caminar usando bastón y soporte, aunque mi marcha estaba permanentemente alterada y nunca correría de nuevo. Mi brazo derecho permaneció largamente inútil, la mano congelada en su posición de garra a pesar de meses de terapia. Podía usar mi lado izquierdo relativamente normalmente, lo que significaba que podía cuidarme con adaptaciones. Podía escribir lentamente, podía manejar actividades diarias con modificaciones. Dra. Park dijo que había llegado a una meseta en este nivel de recuperación y no debería esperar mejora adicional significativa. Esta versión dañada era permanente, lo mejor que volvería a hacer. El comportamiento de Natasha durante este periodo se volvió crecientemente extraño y distante, creando ansiedad que agravó mis otros estrés. Visitaba menos frecuentemente, reclamando que su horario de trabajo era demandante, aunque noté que frecuentemente enviaba mensajes a alguien y escondía la pantalla de su teléfono cuando miraba. Cuando pregunté directamente si algo estaba mal entre nosotros, dijo que solo estaba exhausta de 9 meses de crisis y necesitaba espacio para procesar todo, pero había culpa en su expresión que sugería algo más. Comencé a sospechar que había tenido una aventura durante mi coma, que 9 meses de mi ausencia la habían llevado a los brazos de otro, y el pensamiento creó un tipo diferente de devastación encima de todo lo demás que había perdido. No podía culparla exactamente. No podía esperar que permaneciera célibe y fiel mientras su esposo yacía inconsciente y potencialmente muriendo. Pero la traición aún cortaba profundo. El investigador que Simón contrató fue un ex contador forense del FBI llamado Leonardo Wu, que se especializaba en casos de fraude financiero y había trabajado en grandes procesamientos por malversación. Solicitó acceso completo a todas mis cuentas comerciales y personales de antes del accidente. Luego comenzó a rastrear dónde había ido el dinero después de que mi padre obtuvo la tutela. El reporte preliminar de Leonardo fue condenatorio y detallado, mostrando un patrón de robo sistemático que comenzó casi inmediatamente después de que la tutela fue otorgada. Mi padre había transferido dinero de mis cuentas a sí mismo y sus asociados, creado facturas falsas por servicios nunca prestados, comprado activos a su propio nombre usando mi dinero, y estructurado todo para crear un rastro de papel que parecía superficialmente legítimo, mientras en realidad constituía fraude masivo. Leonardo estimó que de los 16 millones de euros que mi padre había gastado de las cuentas de tutela, al menos 12 millones representaban robos sin justificación legítima. Leonardo también descubrió que mi padre había estado planeando la tutela antes de mi accidente. Se había consultado con abogados sobre el proceso y requisitos semanas antes de mi caída.
Había intercambios de email donde mi padre discutió estrategias para obtener tutela sobre un hijo adulto, preguntó sobre qué documentación médica sería requerida, e investigó qué jueces eran más receptivos a peticiones de emergencia. El timing era lo suficientemente sospechoso que Leonardo recomendó que consideráramos la posibilidad de que mi accidente no había sido accidental en absoluto, que mi padre podría haber causado deliberadamente mi caída para crear las circunstancias para su esquema de tutela. La sugerencia parecía paranoica inicialmente, pero Leonardo me mostró los patrones de evidencia que habían levantado sus sospechas. La situación financiera de mi padre antes de mi accidente se había estado deteriorando con deudas significativas y un negocio fallando. Sabía que estaba a punto de cerrar una ronda de financiamiento importante que me haría muy rico, y había estado investigando tutelas justo antes de que convenientemente tuviera un accidente que me dejó incapacitado. Traté de recordar la caída real, el momento en que supuestamente caí por las escaleras en la casa de mi padre. Pero esa memoria permanecía frustrantemente en blanco, borrada por la lesión cerebral traumática. Mi último recuerdo claro era manejar a la casa de mi padre para cenar una noche de domingo en diciembre, entrando a su entrada de carros, y notando que su luz del porche estaba apagada. Luego nada. Un vacío completo hasta despertar en el hospital 9 meses después. El doctor dijo que este tipo de amnesia retrógrada era común con trauma craneal severo, que podría nunca recuperar esos momentos perdidos. Pero la teoría de Leonardo me hizo desesperado por recordar. Me hizo preguntarme si mi cerebro inconsciente había retenido algún registro de lo que pasó, incluso si no podía acceder a él conscientemente. La terapeuta dijo que la hipnosis o entrevistas cognitivas podrían potencialmente recuperar memorias fragmentadas, aunque las tasas de éxito eran bajas, y la confiabilidad de memorias recuperadas era controversial. La nueva novia de mi padre, Desiree Valdés, resultó ser una pieza crítica del rompecabezas cuando Leonardo investigó su trasfondo. Tenía 29 años, 14 años menor que yo, y 33 años menor que mi padre sin entrenamiento médico, a pesar de ser pagada cientos de miles como mi supuesta coordinadora de cuidado. Su profesión real, antes de conocer a mi padre, había sido modelaje promocional e influencia en redes sociales, alguien que había acumulado 50,000 seguidores de Instagram, publicando fotos en bikini y contenido de estilo de vida. Leonardo encontró que había conocido a mi padre en un bar de hotel 3 semanas antes de mi accidente, y habían comenzado una relación que había progresado rápidamente. Había recibos de tarjetas de crédito mostrando que mi padre había llevado a Desiree a cenas caras y comprado regalos en las semanas antes de mi caída, gastando dinero que no poseía realmente en el momento. La teoría de Leonardo era que mi padre se había vuelto financieramente desesperado, mientras simultáneamente se volvía infatuado con una mujer mucho más joven que esperaba un estilo de vida caro, creando motivaciones duales para querer acceso a mi dinero. La audiencia de tutela llegó durante la semana 12 de mi conciencia, y estaba aterrorizado de que mi deterioro cognitivo fuera usado contra mí para mantenerme permanentemente bajo el control de mi padre. Simón me preparó extensivamente, conduciendo exámenes simulados y enseñándome estrategias para demostrar mi capacidad a pesar de mis discapacidades obvias. La audiencia tuvo lugar en una sala de corte sin ventanas con iluminación fluorescente que hacía todo sentirse duro e institucional. Jueza Eleanor Hastings presidió con una expresión de escepticismo profesional, dejando claro que tomaba los casos de tutela seriamente y no toleraría abuso, pero tampoco terminaría protecciones prematuramente. Mi padre se sentó con sus abogados, viéndose confiado y preocupado. La actuación de un padre devoto luchando para proteger a su hijo deteriorado de tomar decisiones destructivas. Simón presentó testimonio médico del Dr. Kenji y otros especialistas que confirmaron que tenía déficits cognitivos, pero retenía capacidad suficiente para manejar mis asuntos con sistemas de apoyo apropiados. Explicaron que mi coeficiente intelectual de 110 estaba por encima del promedio, a pesar de estar reducido de mi nivel previo, que mis habilidades de memoria y razonamiento eran funcionales, y que mis discapacidades físicas no afectaban mi competencia mental. Los expertos testificaron que personas con deterioros cognitivos mucho más severos manejaban exitosamente sus propias vidas y finanzas, que discapacidad no igualaba incapacidad, y que claramente entendía mi situación y podía tomar decisiones informadas. Simón también presentó evidencia de las malversaciones financieras de mi padre, mostrando los gastos sospechosos y honorarios conservadores excesivos que sugerían que me estaba explotando en lugar de protegiendo. Introdujo el análisis forense de Leonardo, documentando el patrón de robo sistemático. Los abogados de mi padre llamaron a sus propios expertos médicos que enfatizaron mis déficits y limitaciones, argumentando que necesitaba protección y supervisión continuadas. Presentaron pruebas neuropsicológicas mostrando mi velocidad de procesamiento reducida y deterioro de memoria de trabajo, reclamaron que sería vulnerable a manipulación o toma de decisiones pobres, y sugirieron que terminar la tutela prematuramente pondría en peligro mis activos restantes. Defendieron los gastos de tutela como legítimos y necesarios, argumentando que manejar mis asuntos complejos requería asistencia profesional extensa que justificaba los honorarios. Produjeron documentación reclamando que cada gasto había sido apropiadamente aprobado y contabilizado, que mi padre había actuado completamente apropiadamente, y que las alegaciones de robo eran caracterizaciones erróneas por gente que no entendía la administración de tutela. Su presentación fue elegante y bien ensayada, claramente diseñada para hacer que mi padre pareciera un padre devoto, siendo injustamente atacado. Testifiqué en mi propio favor, hablando lenta y cuidadosamente para minimizar mi deterioro del habla, enfocándome en demostrar que entendía mi situación y podía tomar decisiones racionales. Simón me hizo preguntas sobre mi negocio, mis finanzas,
mi entendimiento de la tutela y mis planes para manejar mis asuntos yendo hacia adelante. Expliqué que entendía que tenía discapacidades permanentes que requerían adaptaciones, pero que era capaz de dirigir mi propia vida con asistencia apropiada. Describí los sistemas de apoyo que había puesto en lugar, incluyendo asesores financieros, consejo legal y coordinadores de cuidado médico que podían ayudar a compensar mis limitaciones cognitivas. Dejé claro que entendía el valor de mis activos, la naturaleza del supuesto robo de mi padre y mi determinación de hacerlo responsable. El testimonio fue exhaustivo, y luché con encontrar palabras y procesamiento a veces, pero Simón dijo después que me había presentado bien y demostrado competencia clara. El abogado de mi padre me contrainterrogó agresivamente, tratando de destacar mis limitaciones y confundirme con escenarios hipotéticos complejos. Hizo preguntas rapidísimas sobre manejo financiero y operaciones comerciales, tratando de hacerme parecer abrumado e incapaz. Señaló momentos donde luché para encontrar palabras o necesité preguntas repetidas, sugiriendo que estas dificultades probaron que requería tutela continuada. Preguntó qué me impediría ser explotado por asesores sin escrúpulos, implicando que estaba demasiado deteriorado para reconocer manipulación. Me mantuve calmado y respondí lo mejor que pude, reconociendo mis limitaciones mientras mantenía que tenía capacidad para tomar mis propias decisiones. Cuando sugirió que mi padre había actuado en mis mejores intereses y estaba siendo ingrato, miré directamente al juez y dije lentamente que robar 12 millones de euros no estaba en mis mejores intereses, sin importar cómo fuera justificado en papel. Pues a Hastings tomó el asunto bajo consideración y emitió su decisión 3 días después. Encontró que había demostrado capacidad suficiente para manejar mis propios asuntos, a pesar de mis discapacidades, que la evidencia apoyaba terminar la tutela, y que debería ser restaurado al control sobre mi persona y propiedad. Sin embargo, también encontró evidencia sustancial de irregularidades financieras que requerían investigación adicional, y ordenó una contabilidad forense completa de todas las transacciones de tutela para ser conducida por un experto designado por la Corte. Congeló todas las cuentas pendientes de esta contabilidad y prohibió a mi padre transferir u ocultar cualquier activo. Más significativamente, hizo una referencia a la oficina del fiscal del distrito para investigación criminal de potencial fraude de tutela y estatutos de abuso de ancianos que también se aplicaban a adultos dependientes. La decisión fue una victoria completa, y la cara de mi padre cuando el juez anunció su decisión mostró miedo genuino, por primera vez. El contador forense designado por la Corte fue aún más minucioso de lo que Leonardo había sido, y su reporte final documentó 15.3 millones de euros en distribuciones fraudulentas y activos malversados. Encontró que mi padre había sistemáticamente saqueado mis cuentas desde el momento que obtuvo la tutela, que virtualmente cada gasto que había reclamado era fabricado o groseramente inflado, y que se había involucrado en un esquema sofisticado para ocultar el robo a través de capas de documentación falsa. El contador recomendó restitución completa de todos los fondos robados más intereses, y proporcionó documentación apoyando procesamiento criminal por fraude, gran robo y abuso financiero de ancianos. El reporte detalló cómo mi padre había comprado la casa de 4 millones de euros usando mi dinero, pero la tituló a su nombre. Cómo había llevado a Desiree en vacaciones de lujo cargadas a mis cuentas de tutela. Cómo se había pagado 3 millones en honorarios de tutor, que deberían haber sido tal vez 50.000. Y cómo había creado una infraestructura completa de empresas falsas y consultores para justificar distribuciones a sí mismo y sus asociados. La oficina del fiscal del distrito abrió una investigación criminal dentro de una semana de recibir la referencia del juez y el reporte del contador forense. La fiscal asignada al caso se llamaba Angela Reeves, una fiscal del distrito adjunta senior que dirigía la unidad de crímenes financieros y tenía una tasa de condena por encima del 90%. Revisó la evidencia que Leonardo y el contador de la corte habían compilado, me entrevistó sobre las acciones de mi padre, y determinó que había prueba abrumadora de conducta criminal. Dijo que este fue uno de los casos de fraude de tutela más flagrantes que había encontrado, que mi padre esencialmente me había robado mientras yacía inconsciente e incapaz de defenderme, y que intentaba procesarlo hasta la extensión máxima posible. Los cargos que presentó incluyeron gran robo, malversación, fraude y abuso financiero de ancianos con exposición total de hasta 20 años en prisión si era condenado en todos los cargos. Mi padre fue arrestado en su casa de 4 millones de euros que había comprado con mi dinero robado, y la escena fue capturada por cámaras de noticias que habían sido avisadas sobre el arresto de alto perfil. El video lo mostró siendo sacado esposado mientras protestaba su inocencia, reclamando que no había hecho nada malo y solo había tratado de proteger a su hijo. Desiree también fue arrestada como cómplice, acusada de recibir propiedad robada y conspiración para cometer fraude, basado en los cientos de miles que había recibido de las cuentas de tutela. Las noticias locales cubrieron la historia extensivamente, describiéndola como un caso impactante de traición parental, donde un padre había explotado la desgracia de su hijo en coma para robar millones. La reacción pública fue visceral y enojada, con redes sociales explotando en indignación por las acciones de mi padre. La gente lo llamó un monstruo, exigió sentencias máximas y expresó simpatía por lo que había soportado. El juicio criminal comenzó 7 meses después de mi despertar y asistí cada día a pesar del agotamiento físico que causaba. La estrategia de defensa de mi padre fue reclamar que todo lo que había hecho había sido administración de tutela legítima, que los gastos eran necesarios y apropiados, y que siempre había actuado en mis mejores intereses, incluso si la contabilidad parecía cuestionable.
Sus abogados argumentaron que manejar un patrimonio complejo durante una crisis médica requería ayuda profesional cara, que los honorarios de tutor eran práctica estándar, y que compras como la casa estaban destinadas como inversiones que me beneficiarían eventualmente. Lo retrataron como un padre devoto que había tomado decisiones difíciles bajo circunstancias imposibles, y ahora estaba siendo perseguido por un hijo ingrato que no entendía la ley de tutela. La defensa no pudo explicar por qué activos comprados para mi beneficio estaban titulados a nombre de mi padre, o por qué su novia necesitaba cientos de miles como coordinadora de cuidado, o por qué había investigado tutelas antes de mi accidente, pero trataron de crear suficiente confusión para sugerir duda razonable. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador, presentando la evidencia forense, transacción por transacción, y mostrando el patrón de robo sistemático. Angela Reeves llamó a testigos expertos que testificaron que los honorarios de tutor de mi padre eran 50 veces la tarifa estándar, que sus gastos reclamados eran transparentemente fraudulentos y que su conducta violaba cada principio de deber fiduciario. Presentó los emails, mostrando que mi padre había investigado tutelas antes de mi accidente, estableciendo premeditación y planeación. Llamó a Natasha a testificar sobre el comportamiento sospechoso de mi padre después de mi caída, su ansiedad de controlar mis asuntos y su resistencia a su involucramiento en mi cuidado. El testimonio reveló algo que no sabía, que Natasha había encontrado a mi padre revisando los papeles de mi oficina en casa 2 días después de mi accidente, antes de que cualquier tutela hubiera sido otorgada, y había reclamado estar buscando documentos de seguro, pero había estado fotografiando mis archivos comerciales y registros financieros. El momento más dramático llegó cuando Angela presentó evidencia sobre la caída misma, llamando a expertos en reconstrucción de accidentes que habían analizado la escena en la casa de mi padre. Testificaron que la evidencia física era inconsistente con una simple caída por las escaleras, que el patrón de mis lesiones sugería que había sido empujado o golpeado en lugar de caer accidentalmente, y que había indicaciones de que la escena había sido puesta en escena después. Un experto en biomecánica explicó que la fuerza requerida para causar mi lesión específica en la cabeza requeriría una caída desde más alto que la escalera de mi padre o impacto con algo más duro que las escaleras alfombradas, sugiriendo trauma adicional que no era explicado por la historia oficial. El testimonio fue circunstancial y no pudo probar definitivamente que mi padre me había atacado, pero echó serias dudas sobre la narrativa del accidente y sugirió que algo más siniestro había ocurrido. Mi propio testimonio fue difícil y emocional, hablando sobre despertar después de 9 meses para descubrir que todo había sido robado, describiendo la traición de aprender que mi padre había sistemáticamente saqueado mis cuentas mientras estaba inconsciente e indefenso. Expliqué cómo había construido Archer Dynamics de la nada a través de años de trabajo, cómo la empresa había sido el logro de mi vida, y cómo perderla mientras estaba en coma se sintió como tener mi identidad borrada. Describí descubrir que mi padre había vendido mi empresa, gastado mi dinero, y planeado almacenarme en un hogar de ancianos indefinidamente mientras drenaba las cuentas restantes durante décadas. El jurado escuchó con expresiones de horror y simpatía, varios miembros visiblemente emocionales mientras describía lo que me había sido hecho. Mi padre miró fijamente la mesa y no quiso encontrar mis ojos mientras testifiqué, su máscara de padre preocupado finalmente abandonada. El jurado deliberó por 9 horas a través de 1 día y medio antes de regresar con veredictos culpables en todos los cargos. Mi padre fue condenado por gran robo, malversación, conspiración para cometer fraude y abuso financiero de ancianos con sentencia programada para 6 semanas después. Sus abogados inmediatamente anunciaron planes para apelar, pero Angela dijo que la evidencia era abrumadora y la condena se mantendría. Mi padre fue remitido a custodia inmediatamente, la fianza siendo revocada dada su condena y riesgo de fuga, mientras los diputados lo llevaron esposado. Finalmente me miró directamente, y su expresión no era remordimiento o vergüenza, sino rabia y derecho. La furia de alguien que creía que merecía mi dinero y estaba siendo injustamente castigado por tomar lo que debería haber sido suyo. Esa mirada confirmó todo lo que había sospechado sobre sus motivos y carácter. Desiree fue condenada en un juicio separado por recibir propiedad robada y conspiración, sentenciada a 3 años en prisión por su papel en ayudar a mi padre a robar y ocultar los fondos. Había cooperado parcialmente con los fiscales a cambio de una sentencia más leve, proporcionando testimonios sobre los gastos de mi padre y sus declaraciones sobre intentar mantenerme tutelado indefinidamente. Su cooperación no había sido suficiente para evitar tiempo en prisión, pero había reducido significativamente su exposición. La casa que mi padre había comprado con mi dinero fue incautada como producto del crimen y vendida con fondos devueltos a mí como restitución. Sus otros activos, incluyendo la propiedad de Aspen y artículos de lujo, fueron similarmente liquidados para comenzar a repagar lo que había robado. La audiencia de sentencia de mi padre tuvo lugar en una mañana fría de febrero, 14 meses después de mi despertar. La fiscalía recomendó la sentencia máxima de 20 años, dada la severidad y sofisticación del fraude, el estatus de víctima vulnerable de alguien que había estado en coma, y la ausencia completa de remordimiento. La defensa imploró clemencia basada en la edad de mi padre y falta de historial criminal previo, argumentando que una sentencia larga sería equivalente a una sentencia de vida para un hombre en sus 60. Angela argumentó que mi padre había robado 15.3 millones de euros de su hijo inconsciente y había planeado continuar ese robo indefinidamente, que había vendido mi empresa y borrado el trabajo de mi vida, y que sus acciones representaron tal traición profunda que castigo máximo era apropiado. Notó que no había mostrado remordimiento genuino,
Nunca se había disculpado y había luchado contra responsabilidad en cada etapa. Jueza Hastings entregó la sentencia con rabia y disgusto obvios, declarando que había presidido sobre muchos crímenes financieros, pero raramente había encontrado explotación tan calculada de una víctima indefensa por alguien que le debía protección y lealtad absolutas. Dijo que mi padre había pervertido el sistema de tutela que fue diseñado para proteger personas vulnerables, usándolo en su lugar como herramienta para robo sistemático. Notó que había planeado el esquema antes de mi accidente y posiblemente había causado ese accidente deliberadamente, aunque la evidencia en ese punto no era lo suficientemente conclusiva para cargos criminales. Lo sentenció a 18 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional, antes de servir 85%, significando que estaría en sus 70 y pico antes de cualquier oportunidad de liberación. La sala de la corte estuvo silenciosa mientras entregaba la sentencia, y la cara de mi padre mostró shock e incredulidad de que estaba realmente siendo responsabilizado. El proceso de restitución civil tomó otros 6 meses para completar con la corte, ordenando a mi padre repagar 15.3 millones de euros más intereses y honorarios legales. Sus activos fueron liquidados, incluyendo la casa, la propiedad de Aspen, sus cuentas de inversión y cada artículo que había comprado con dinero robado. La recuperación total fue aproximadamente 8.7 millones de euros, significando que ya había gastado o escondido el resto más allá de la recuperación. Nunca recuperaría la cantidad completa que había robado, pero la restitución, parcial combinada con lo que permanecía de los 47 millones originales, me dio suficiente capital para reconstruir mi vida. Más importante, la condena criminal y sentencia de prisión proporcionaron justicia emocional que el dinero no podía comprar, la satisfacción de verlo responsabilizado por lo que había hecho. Archer Dynamics permaneció bajo propiedad de Meridian Ventures y no tenía recurso legal para reclamar la empresa, ya que la venta había sido técnicamente válida, incluso si obtenida a través de fraude. Pero presenté una demanda civil contra mi padre por el valor perdido de lo que la empresa habría valido si hubiera retenido control, argumentando que su venta fraudulenta me había costado cientos de millones en valor futuro potencial. La demanda aún estaba pendiente y mis abogados dijeron que podía tomar años resolver, pero el principio importaba más que el dinero en este punto. Quería cada consecuencia posible extraída de mi padre por lo que había hecho. Mi matrimonio con Natasha terminó 6 meses después de la condena de mi padre, finalizado calladamente sin drama o amargura. Admitió que había tenido una aventura durante mi coma con uno de mis doctores, que 9 meses de incertidumbre y dolor la habían llevado a los brazos de otro hombre, y que no podía continuar nuestro matrimonio cargando esa culpa. No pude encontrar en mí odiarla por eso, entendiendo que mi coma había robado su vida también, que había necesitado consuelo y conexión mientras enfrentaba la posible pérdida de su esposo. Nos separamos como amigos, sino como esposos, y permaneció involucrada en mi cuidado médico continuo como defensora, a pesar de ya no ser mi esposa. El divorcio se sintió como otra pérdida en una serie de pérdidas, pero también como limpiar espacio para lo que vendría después. Inicié una nueva empresa 18 meses después de despertar. Esta se enfocaba en desarrollar tecnología para prevenir abuso de tutela y explotación financiera de individuos incapacitados. El sistema que diseñé usó verificación blockchain y supervisión multiparte para asegurar que decisiones financieras importantes involucrando personas protegidas requirieran consenso de monitores independientes en lugar de control unilateral por tutores. Varias organizaciones de derechos de discapacidad se asociaron conmigo para desarrollar y promover la tecnología, viéndola como una manera de prevenir que otros experimentaran lo que había soportado. El trabajo me dio propósito de nuevo y usó las habilidades técnicas que aún poseía. A pesar de mi deterioro cognitivo, nunca reconstruiría Archer Dynamics, pero pude crear algo significativo de los restos de lo que me había sido hecho. Mi padre murió en prisión 4 años en su sentencia de 18 años, sufriendo un ataque cardíaco a los 68 años. Recibí notificación del Departamento de Correcciones y no sentí nada, ni dolor ni satisfacción, solo vacío donde sentimientos familiares deberían haber existido. No asistí a su funeral y no respondí a cartas de sus parientes pidiendo perdón o reconciliación. Destruyó cualquier relación que hubiéramos tenido cuando me empujó por esas escaleras o sostuvo mi cabeza contra el piso, o lo que sea que realmente hubiera hecho para causar mi caída y mi coma. Y luego había pasado 9 meses sistemáticamente borrando mi vida mientras yacía indefenso. Su muerte no cambió nada sobre lo que había hecho o lo que había tomado de mí. Algunas traiciones eran demasiado fundamentales para perdonar incluso en la muerte. Testifiqué ante la legislatura estatal 5 años después de mi despertar, abogando por reforma de tutela y supervisión más estricta de fiduciarios que controlaban las vidas y activos de otras personas. Las leyes que ayudé a redactar requerían monitoreo independiente obligatorio, honorarios de tutor limitados, contabilidad transparente y caminos más fáciles para tutelados de desafiar restricciones. Mi historia se volvió la pieza central de la campaña de defensoría, el cuento de advertencia que convenció a los legisladores de actuar. Las reformas pasaron con apoyo bipartidista y fueron nombradas la Ley de Protección David Archer, asegurando que mi experiencia prevendría explotación similar de personas vulnerables en el futuro. Estar en la rotonda del Capitolio, mientras el gobernador firmaba la legislación, se sintió como reclamar algo. No victoria exactamente, pero propósito extraído de catástrofe. 10 años después de despertar de ese coma, he construido una vida alrededor de mis limitaciones, en lugar de luchar contra ellas constantemente. Camino con bastón y no puedo usar mi mano derecha,
y hablo más lentamente de lo que solía. Pero encontré maneras de contribuir y crear, a pesar de estas restricciones. Mi empresa de tecnología emplea 60 personas y genera ingresos significativos mientras sirve una misión social importante. Tengo relaciones e intereses y una vida que importa, aunque no se parece en nada a lo que había planeado antes de las escaleras de mi padre. A veces aún sueño sobre esos momentos perdidos, mi cerebro tratando de llenar el vacío con memorias inventadas que podrían ser verdad o podrían ser fabricación. En los sueños veo la cara de mi padre sobre mí, con una expresión de determinación fría. Siento manos empujándome hacia atrás, escucho mi propia cabeza golpeando algo duro. Si los sueños son memoria recuperada o narrativa construida, ya no importa. Sé lo que hizo y lo que tomó. Y he pasado una década tomando de vuelta todo lo que pude y destruyendo lo que no pude reclamar. Mi padre pensó que podía robar mi vida mientras estaba inconsciente. En su lugar, está muerto en prisión. Su nombre es sinónimo de abuso de tutela mientras aún estoy aquí reconstruyendo. Eso es justicia suficiente. Si disfrutaste esto, definitivamente querrás ver los siguientes también. Así que suscríbete ahora y déjame saber tu opinión en los comentarios.